Antes de publicar ese primer video, antes de siquiera pensar en contratar a un diseñador o alguien que te maneje las redes sociales, debemos pensar en la pregunta más importante y es cuál es el cuello de botella que está frenando a tu marca el día de hoy. ¿Cuál es ese problema que te está impidiendo vender hoy, mañana, pasado y en los próximos meses? Porque si no lo sabes, puedes publicar durante semanas, puedes publicar durante meses y puedes ser muy constante, pero sin tener un resultado porque estás evitando la pregunta más importante. Hoy vamos a hacer un diagnóstico, el mismo diagnóstico que harías conmigo, hablando a nivel de marketing digital. Vamos a hacer el diagnóstico Blitz. Son las 20 preguntas del diagnóstico de marca. Al responder estas 20 preguntas vas a saber exactamente dónde está el cuello de botella de tu empresa. No necesitas responderlas todas el día de hoy, pero sí es importante que las tomes en cuenta, porque al responderlas vas a saber cuál es ese problema, ese pequeño detalle que al día de hoy no te está dejando vender por completo o no te está dejando escalar tu negocio porque necesariamente si estás en este lugar estás interesado en saber cómo escalar tu negocio, cómo vender más, cómo posicionarte como una persona que realmente pueda llegar a obtener mejores resultados. Entonces, vamos a responder estas preguntas conforme a. Las voy a desglosar todas colocando ejemplos de las marcas más icónicas. McDonald's, Nike, Apple, Coca-Cola y Netflix. Todas las preguntas van a estar respondidas en un basamento y obviamente te van a guiar en el camino para encontrar ese problema, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá con las 20 preguntas. Tu marca tal cual como es hoy. Vamos a tener cuatro bloques, o mejor dicho, cuatro módulos que van a estar desglosados todos acá. Cada módulo entra en una conversación en particular. En esta puntualmente vamos a hablar de cómo está tu marca el día de hoy. ¿Qué vamos a evaluar aquí? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Tu diferenciación, tu primer impacto en redes sociales, el mercado al que le hablas y las debilidades que posiblemente podamos tener. Eso es lo que vamos a hablar en este primer bloque. La pregunta número uno sería, ¿cuál es tu propuesta de valor actual? Porque, ¿cuál es esa propuesta de valor que tú crees tener? No la que tienes como tal en la cabeza, sino la que tu marca realmente tiene. Esta diferencia es más común de lo que parece porque muchos negocios están claros lo que quieren o lo que ellos quieren transmitir, pero no necesariamente es lo que están transmitiendo para los clientes dentro de sus redes sociales. Por eso es que la comunicación es tan importante, porque cuando nosotros aprendemos a comunicar de forma clara, coherente, conceptual, en ese momento el cliente empieza a percibirnos a nosotros como nosotros queremos que ellos nos vean. Entonces, a veces lo que está aquí en la mente no es lo que nosotros transmitimos. Por ejemplo, McDonald's tuvo esto clarísimo en la cabeza desde un principio porque durante décadas se posicionaron por tener una empresa que se dedicaba a la familia, se dedicaba a la felicidad, pero a medida que su público fue creciendo, comenzaron a ver algo en sus restaurantes completamente claro. Y es que todo el mundo llegaba a McDonald's con una computadora y ellos comenzaron a cambiar su propuesta de valor. Hoy, aunque su propuesta de valor sigue siendo felicidad, ya no están tanto en el nicho de la familia. Hoy en día están más en el área del coworking, del trabajo, porque las personas que llegan a ese lugar siempre comen un helado, siempre están trabajando, tienen una computadora y lo ideal es que ellos vayan a pasar el rato. Entonces, ellos cambiaron hoy en día su propuesta de valor. Entonces, vamos a hablar acá ahora de la siguiente pregunta. Si alguien viera tu perfil hoy por primera vez, entendería en 5 segundos de qué estás, o sea, de qué estamos hablando, de qué estás vendiendo. El mercado realmente no te da más de 5 segundos para tú hablar, o mejor dicho, para tú ver lo que yo te estoy tratando de vender. Y aquí va un ejemplo de Apple bastante concreto, ¿sí? Si tú entras a apple.com, en 3 segundos tú vas a ver el producto, vas a entender el precio y para quién está dirigido. Evaluar si lo que yo estoy comunicando es lo que yo realmente vendo.
Y hay muchos tipos de contenido, y eso lo vamos a ver más adelante porque es una de las preguntas, pero hay muchos tipos de contenido donde nosotros podemos demostrar cuál es nuestro producto, valor y lo que nosotros ofrecemos en el mercado. Entonces, la pregunta importante es, si yo me meto en tu perfil en este momento, si yo entro en tu perfil en este momento, en los primeros de 5 a 10 segundos, yo me voy a dar cuenta de lo que estás vendiendo. Esa es la pregunta que tienes que responder. Porque si entras a Apple, Nike, McDonald's, tú te vas a dar cuenta de lo que ellos venden. Vamos con la siguiente pregunta, porque la idea es poder llegar a responder las 20 en un tiempo récord. ¿En qué te diferencias de quién, en qué te diferencias de quienes hacen algo similar a lo que tú haces el día de hoy? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque la diferencia a veces no se comunica, pero sí existe. Puede ser que tu servicio sea genuinamente mejor que el de alguien más, pero aquella persona lo está comunicando mejor que tú. Y vuelvo con un dicho popular, y es que el más conocido le gana al mejor. Y si tu competencia o tu competidor está en el mismo rango que tú, en el mismo nicho que tú, ellos están comunicando probablemente mejor que tú. ¿Cuál es la diferencia de ellos en el mercado? Y probablemente es eso lo que conecta más con las personas y por eso las personas le están comprando a ellos y no a ti. Entonces, es muy importante que nosotros mismos nos dediquemos un tiempo, un momento para evaluar el por qué no nos están comprando a nosotros y le están comprando a otros. Un ejemplo clásico es Nike y Adidas. Ellos ambos venden el mismo producto técnicamente, pero Nike le habla al atleta que quiere ganar, mientras que Adidas al individuo que quiere superarse a su propio ritmo. Es el mismo producto, pero la propuesta de valor cambia, se diferencia. Uno le habla ya al ganador y el otro le gana al que aspira a ser un ganador. ¿Sí? Uno le habla ya al que está en la competencia, al que está por correr, al que está por ir a la copa, y el otro le habla a quien se está preparando para, al que está construyendo el sueño, o a personas como tú y yo que estamos en el día a día a pie. Luego vamos con la pregunta número 4, que es ¿a qué mercado geográfico le estamos hablando realmente? Importante que nosotros sepamos a qué geográfico le estamos hablando. Voy a colocar dos ejemplos acá, uno muy personal y el otro ya a nivel de Netflix. Por ejemplo, mi mercado, el mercado de pool marketing, está en Latinoamérica, pero nosotros no le vamos a hablar a los no hispanohablantes. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque aunque nosotros podemos llegar a México, Colombia, Chile, Perú, nosotros no podríamos hablar a un país vecino, por ejemplo, como Brasil, porque en Brasil se habla portugués, ¿sí? O se habla brasileiro. Entonces, ya nosotros ahí estaríamos jugando en contra porque es un idioma distinto y nosotros no tenemos varios dialectos, o mejor dicho, nosotros no somos bilingües, por lo que no podemos transmitir la comunicación hacia ese país, pero sí podemos hablar a todos los países hispanohablantes. Ahí es donde entra nuestro mercado. Y vuelvo y repito, estamos en toda Latinoamérica, pero no le apuntamos directamente a países que no sean hispanohablantes. Incluso puedo llegar a decir que aunque nosotros llegamos a Chile, llegamos a México, hay modismos muy personales que nosotros utilizamos que solo se entenderían en Colombia, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear contenido. Ahora, voy a colocar el ejemplo de Netflix. Netflix produce una serie en Corea y la traslada al español, al portugués, a inglés y lo lleva a diferentes idiomas. No por la diversidad que eso requiera, sino más bien porque ellos buscan exactamente dónde va a estar este programa o esta serie más explotado. Y aunque su nicho sigue estando directamente en Corea, ellos amplían su búsqueda para que cada persona en el mundo pueda llegar a ver su serie. Puede suceder que obviamente su público esté más voy a seguir hablando de Latinoamérica porque yo soy acá. Puede que su público esté más en Latinoamérica, pero no quiere decir que ellos estén apuntando necesariamente la serie que es coreana para acá. O sea, ellos están apuntando la serie que es coreana para
Corea. De hecho, pasó hace poco, bueno, ya tiene unos años, pero la serie del Juego del Calamar no estaba dirigida para nosotros. La serie del Juego del Calamar estaba dirigida para Corea, para los juegos tradicionales de allá. Por eso hay unos juegos que no encajaban o no embonaban tanto con nosotros, aunque sí lo llegamos a entender, pero no eran juegos naturales de aquí, eran juegos naturales de allá de Corea. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que hay unos juegos que sí veíamos acá y obviamente conectamos de alguna u otra manera con este nuevo universo, con este, mejor dicho, con este juego del calamar y ya nos enganchamos allí. Entonces, era totalmente para el continente asiático. Esto no tenía nada que ver con América ni otros países. Esto era solo para el continente asiático. Ya luego, cuando ellos hicieron el tráiler y lo lanzaron, vino el volumen masivo. Entonces ya ahí decidieron trasladar toda la información hacia nosotros. Entonces es importante que recordemos que nuestro entorno geográfico obviamente es saber a dónde estamos apuntando. Si tu mercado está en Venezuela y tú puedes hacer productos que lleguen a México, Colombia, Panamá, tú estás identificando los puntos geográficos donde tú estás. Pero si tú estás en Venezuela y si tú solo puedes vender en Venezuela, no apuntes tu contenido a que llegue más lejos, sino necesariamente acá, porque si llega en México, está bien, tuviste vistas, tuviste alcance, probablemente tuviste retroalimentación o engagement, pero no estás teniendo ventas. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuáles son las debilidades de tu marca que tú percibes? No las que están per se porque no las sabes. Para eso estamos haciendo este test. Para eso estamos respondiendo a estas preguntas. ¿Cuáles son esas debilidades que tú percibes? No las que existen y no las que probablemente estén dando en el cuello de botella, sino más bien cuáles son esas debilidades que tú crees tener. ¿Sí? Por ejemplo, en Coca-Cola, en el 80, vamos a dar un ejemplo así, en el 80 Coca-Cola creyó que su debilidad era el sabor. Cuando ellos cambiaron la fórmula, fue uno de los mayores fracasos en la historia de Coca-Cola que tuvieron a nivel de marketing, porque el problema real nunca fue el sabor, sino la identidad gráfica que ellos estaban teniendo en ese momento. Entonces, diagnosticaron mal y casi destruyen una marca que ya estaba bastante posicionada. Nosotros no podemos dejarnos guiar por algo que necesariamente nosotros creamos que esté mal. Es importante tenerlo en cuenta, sí, porque capaz tu intuición no esté mal. Y al final de todo este test, tú te vas a dar cuenta. Al final, lo más probable es que te equivoques, pero tengas alguna idea de cómo va. Voy a hablar de un podcast que escuché hace poco, que es de Margarita Pasos, y la voy a mencionar siempre porque es una de las personas que más admiro. A mí me gusta mucho su contenido y ella comunicó en uno de sus tantos podcasts que hizo que ellos iban a gastar una cantidad de plata exuberante para ver por qué no estaban vendiendo los cursos o el flujo de caja había bajado. Y ellos estaban revisando finanzas cuando realmente el problema estaba o el cuello de botella estaba en los creativos. Los creativos son estas artes gráficas o videos que nosotros montamos en las publicidades. Entonces, si tú no revisas bien cuál es el cuello de botella de tu marca, y por eso es la importancia de todo lo que estamos haciendo, que no me voy a cansar de decirlo, si tú no revisas bien dónde está el cuello de botella de tu marca, tú estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo, porque realmente eso es lo que está fallando. Pierdes dinero y pierdes tiempo, y ambas cosas son valiosas. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, porque acá lo que puedes hacer es tomar una libreta y escribir por lo menos cinco debilidades que tú creas que tú estás teniendo como marca. ¿Sí? Vamos con el bloque número 2, que es tu contenido y tu comunidad. ¿Qué tipo de contenidos tenemos? Percepción del mercado, cómo nos ve el mercado actualmente y alineación, temperatura del tráfico. Vamos a comenzar. ¿Qué tipo de contenido estamos publicando hoy? Existen alrededor de 4 tipos de contenidos. Yo en particular lo defino como
tres: contenido de ventas, contenido de engagement y contenido de branding. Este tipo de contenido se diferencia en muchísimos, tiene muchísimas ramificaciones porque de allí salen todas estas que voy a mencionar, ¿sí? Está el contenido educativo que genera la autoridad y convierte el tráfico tibio. Ya más adelante voy a hablar un poco del tráfico, pero este contenido educativo te ayuda a ti a convertir a la persona porque generas confianza. Entonces, generas esa cercanía, generas la confianza y la persona que tenía pensado comprarte o por lo menos se interesó en alguno de tus productos te termina comprando porque lo estás educando, le estás brindando valor, una educación gratuita y al final, pues ellos terminan dando el paso porque ya confían en ti. Luego tenemos el contenido de entretenimiento, que es este contenido que amplía tu alcance. Y aquí voy a hacer un stop, porque tú no puedes publicar contenido de entretenimiento que te quite valor en el mercado. Tú tienes que hablar de contenido de entretenimiento que a ti más bien te aporte valor. Porque yo no estoy en contra de que tú bailes. La verdad es que no. De hecho, hay una cuenta que yo sigo que me gusta mucho porque es un restaurante donde ellos hacen coreografía, solo hacen coreografía y es contenido de entretenimiento. Pero su contenido de entretenimiento ayuda a posicionar su marca. Sin embargo, la gente va para allá solo porque ve la comida en el baile, pero no los posiciona como una marca referente en el mercado. O sea, no los posiciona como el mejor restaurante de Miami, el mejor restaurante de Venezuela o el mejor restaurante del mundo. No, porque solo tienen contenido de entretenimiento. Les da viralidad, porque eso es lo que busca, dar viralidad, pero no termina transmitiendo una comunicación verdadera para la marca. Este, Vuelvo y repito, no está mal. De hecho, yo soy partidario de que en ciertos puntos nosotros tenemos que ser eficientemente y tener contenido de todos. Contenido de venta, contenido de entretenimiento, de inventario, educativo, porque son contenidos que a la larga nosotros nos van a beneficiar. Luego tenemos, luego tenemos el contenido de inventario. El contenido de inventario muestra lo que tienes. En este caso, el contenido de entretenimiento que mencionaba hace un ratico de esta empresa, perdón, de este restaurante, ellos muestran las dos al mismo tiempo. Porque mientras van bailando, ellos van mostrando los productos frescos con los que trabajan, cómo se ve su salado, cómo se ve su pescado, su pollo, su carne. Y ellos están mostrando literalmente su inventario, los productos frescos con los que trabajan. Si tú tienes una tienda de ropa, si tú tienes una boutique, muéstralo sin problema. De hecho, hay un contenido acá en Venezuela de una tienda que se llama Trapitos. Yo solo he visto que ellos suben contenido de inventario. Es una persona única que se prueba los trajes y te dice, bueno, mira, este traje está en solo $15, este traje está en 10, este traje está en tal. Lo hace de una forma tan amena, y es una persona que obviamente pues tiene estilo, te muestra, pero es un contenido de inventario y realmente funciona muy bien. Si tú tienes un comercio donde literalmente tú vendes muchos productos, vendes muchas piezas, el contenido de inventario te va a ayudar a salir de ello. Solo tienes que ser creativo a la hora de montarlo. Y por último tenemos el contenido de venta directa. Esto realmente es un cierre, o sea, es un cierre para cerrar ventas, realmente, como su misma palabra lo dice. Solo para tráfico caliente. O sea, es, por ejemplo, Apple cuando lanza un teléfono, él no tiene que anunciarlo mucho porque ya él tiene personas que lo van a comprar. Nosotros tenemos que tener tráfico caliente. Si tú eres un restaurante, una hamburguesería, y ya tú tienes un público y tú lanzas una promoción porque vas a sacar una nueva hamburguesa, tú tienes que tener claro que esa es una venta directa y buscar la forma de que las personas que ya probaron tu comida y que ya se engancharon contigo, te sigan comprando. Estoy hablando de emprendimiento un poco bajos, pero voy a decir exactamente lo mismo si tú tienes una tienda de ropa o confeccionas ropa. O sea, tú tienes, cuando tú vayas a hacer tu lanzamiento, tú tienes que tener personas que ya hayan probado tu calidad, que ya hayan probado cómo se siente la tela, cómo es sentirse estar allí. Porque, por ejemplo, Apple te vende el estatus y que cada vez que saca un teléfono, bueno, trata de incorporar mejoras para ayudar a su público a estar dentro del nicho que ellos quieren transmitir. Pero
no siempre lo logran. De hecho, ellos han tenido varias fallas en varios de sus equipos. Al final no lo terminan reconociendo, pero las personas casi no hablan de eso y prefieren mantenerse en el punto de decir Apple es lo mejor que hay en el mercado. Y punto. O sea, no cambian, no tienen como ese problema de dejarlo de mencionar. Entonces, importante aquí, que si tú tienes un contenido que es de venta directa, es hablar de una vez del cierre. ¿Sí? No hay que divagar, no hay que volver a promocionar, no. Ya aquí solamente le estamos hablando a tráfico caliente. Y ya vamos a enterarnos un poquito más de qué es el tráfico caliente. Vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7. ¿Qué mensaje comunica ese contenido sobre nuestra marca? Más allá de lo que nosotros queremos comunicar. Ser realistas, ser optimistas acá no nos sirve de mucho, la verdad. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. Vamos a ir a nuestro perfil como un completo extraño, pensar como un completo extraño y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué conclusión puedo tener yo acerca de mi marca con lo que estoy viendo? ¿A qué nivel llego? ¿Qué tan serio me veo? ¿Qué tan serio es lo que yo transmito? Y por último, ¿cuánto cobras por un producto o servicio? Y evalúa si realmente tú te comprarías. Ese es el primer hito. Y aquí entra una frase de Grant Cardone. Si tú vendes un producto o servicio, encárgate de ser tú tu primer cliente. Tú tienes que ser un apasionado por venderte a ti mismo. Y si tú lo que estás comunicando no eres capaz de comprártelo, probablemente algo estamos haciendo mal. Tenemos que ser capaces de comprarnos nosotros mismos nuestro producto o servicio. Ahora vamos con el ejemplo de la gran marca de Pepsi. Cuando ellos hicieron su lanzamiento en el Super Bowl, eh, que a mí honestamente me encantó, pero fue por el tipo de marketing de guerrilla, este, ellos quisieron leer un mensaje de nicho, o sea, ellos quisieron tener un mensaje de nicho. Pepsi usa una creatividad real porque ellos no hicieron algo con inteligencia artificial, sino que hicieron algo completamente distinto. Trataron de posicionarse de manera que esto pudiera a ellos traerle un beneficio, pero no les funcionó tanto. ¿Por qué? Porque Coca-Cola no respondió como ellos pensaron que iban a responder. O sea, no hubo esta competencia de toda la vida de Pepsi versus Coca-Cola, Coca-Cola versus Pepsi, McDonald's versus Wendy, Wendy no, es Burger King, perdón. McDonald's versus Burger King o Arturos versus KFC. No, aquí ellos lanzaron su gran propuesta en el Super Bowl donde tomaron un icono de Coca-Cola en Estados Unidos y decidieron hacer un comercial con ellos, pero la respuesta de Coca-Cola no fue alarmante y no fue completamente descabellada. Ellos agarraron, despertaron al oso y dijeron, esto fue una pesadilla y listo. Transmitieron con claridad que ellos no estaban asustados por el mensaje que Coca-Cola estaba, perdón, que Pepsi estaba pasando. Pregunta número 8. ¿Quién te está siguiendo hoy y si esa persona que te está siguiendo realmente está dentro de los parámetros de tu comprador ideal? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tener seguidores no significa ventas. Realmente no significa ni siquiera tener prospectos. Porque tú puedes tener 10.000 personas siguiéndote y que aún así ninguna de ellas decida comprarte. Voy a colocar el ejemplo de Netflix. Netflix tiene alrededor de 300 millones de seguidores, pero no, sus 300 millones de seguidores no compran siempre este, todo lo que él lanza, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a colocar el ejemplo del juego del calamar. Cuando ellos lanzaron esta nueva serie, que era una propuesta asiática, ellos segmentaron su público de sus 300 millones de seguidores. Ellos agarraron y dijeron, bueno, yo solo voy a lanzar este tráiler en el continente asiático. Luego de que el tráiler fue aprobado en el continente asiático, el boca a boca se comenzó a correr y ahí es donde la propuesta tomó mucha más forma. Pero lo importante aquí fue que ellos no buscaron hablarle a todo el mundo, ellos no buscaron hablarle a todo el panorama
de los 300 millones de seguidores de Netflix. No, ellos buscaron hablarle necesariamente a su único, ellos segmentaron de sus 300 millones de seguidores, ponte tú que le hayan hablado a 50.000 seguidores, ¿sí? Por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque al segmentar, tú primero no pierdes tanta plata en publicidad, porque cuando tú haces un lanzamiento, tú tienes que invertir en publicidad. Entonces, ¿qué es importante? Que las personas que te sigan hoy sean personas que te estén comprando. Yo te estoy colocando un ejemplo de una marca bastante grande, pero evalúalo tú con tu marca más pequeña. Si tú tienes un negocio de cejas y pestañas, las personas que te están siguiendo realmente están interesadas en el tipo de servicio que tú ofreces. La pregunta número 9. ¿Cuánto de tu comunidad es tráfico frío, tibio o caliente? Y aquí voy a hacer un inciso. El público frío es ese cliente que nunca te ha comprado, que apenas te está conociendo, que todavía no te conoce para nada. El tibio es quien te conoce, pero no en directo y nunca ha tenido contacto con un producto tuyo constantemente. O sea, a esa persona a lo mejor le gustó, por ejemplo, si eres una empresa de lapicero, le gusta tu lapicero y puede que te haya comprado uno. Pero no es como que me voy a morir por tu marca o no voy a estar ahí para siempre, no. De hecho, y bueno, está el público caliente, que es esa persona, como en el caso de Apple, que saca un producto y la gente va de una vez y lo compra. Voy a colocar un ejemplo acá con McDonald's, que es, McDonald's sacó una pieza por $5 que se llama Big Deal, en el 2025. No era para atraer a nuevos clientes, o sea, esta era una cosa que única y exclusivamente era para un público que ya estaba ahí, ya era un público caliente, ya era alguien que había consumido, que consume constantemente los productos de McDonald's. Entonces, era para reactivar el tráfico tibio que ya los conocía, pero que dejó de ir por la inflación. El contenido correcto para la temperatura correcta. O sea, ellos hicieron un lanzamiento para reactivar a ese público que ya se estaba yendo. La pregunta número 10, y ya vamos a la mitad. ¿Tu contenido actual atrae a quien quieres atraer o a quien nunca te va a comprar? Vuelvo y repito, ya esto es algo que tienes que respondértelo desde el primer instante. ¿Tu contenido actual a quién atrae? Defínelo con nombre, apellido, qué edad tiene, qué es lo que hace. O sea, ¿realmente esta persona está dispuesta a comprarte? ¿Está dispuesta a obtener un resultado contigo? Eso es importante que lo hagas allí. Preguntas del bloque número 3, ¿sí? Tu entorno y tus objetivos. Importante que nosotros tengamos acá. En este bloque nosotros vamos a hablar del espejo y la mirada hacia afuera. ¿Por qué? Porque vamos a entender quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestras referencias, a quién nosotros nos queremos parecer o, en su defecto, cuáles son esos pequeños tips que vamos a traer de otras empresas que ya recorrieron el mismo rubro en el que estoy recorriendo yo y cuáles son los objetivos inteligentes que nosotros vamos a tener, esos dichosos objetivos SMART. También vamos a hablar de las fortalezas que tenemos y de algo que nos enseñaron en la universidad, pero que nadie aplica en la vida y que funciona muy bien para los negocios, y es la matriz DOF. La pregunta número 11 es, ¿quiénes son tus competidores directos y quiénes son tus competidores indirectos? Importante que tengamos en cuenta acá que un competidor directo es una persona que compite por el mismo cliente y el mismo rango de precio que tú. Ese es exactamente el competidor directo. Y el competidor indirecto es una persona que tiene una solución alternativa a la tuya, ¿sí? O sea, eso es básicamente lo que es un competidor directo, un competidor indirecto. Un punto a favor acá que tienes que tener en cuenta. Tú puedes pedirle ayuda a ChatGPT, a Cloud o a la inteligencia artificial en general que te ayude a definir quiénes son tus competidores directos e indirectos. Sin embargo, tú tienes que tomar en cuenta si estas personas, o mejor dicho, estas empresas que él te está colocando como referencias, realmente entran de tu rango. ¿Por qué? Porque voy a colocar el caso de Pepsi y Coca-Cola. Pepsi no atacó a Coca-Cola porque ellos simplemente quisieron atacarlo y ya.
hay un estudio detrás de eso y él es su competidor directo. O sea, no fue algo genérico, no fue algo que se les ocurrió de la noche a la mañana. Hubo un estudio de símbolos, hubo un estudio de mercado, hubo todo un proceso que tomar en cuenta para poder definir que ese era el mejor ataque que ellos le podían hacer a Coca-Cola. Y aún así, Coca-Cola respondió de la mejor manera, ¿sí? O sea, ellos no se alarmaron, no tuvieron como que, bueno, mira, de hecho, tomando en cuenta estrategias de marketing ya un poquito más pesadas, Coca-Cola ni siquiera se enfocó en responderle. Pepsi hizo todo este show en el Super Bowl, su comercial para el Super Bowl, pero Coca-Cola respondió por redes sociales y lo hizo porque conoce también a su competidor. Él se enfocó en el mundial, Coca-Cola se enfocó en el mundial de fútbol y dejó que su competidor, que es Pepsi, hiciera la propaganda por ellos dentro del Super Bowl. Y ellos respondieron por redes sociales. Punto. Entonces, este tema o todo esto que yo estoy tratando de comunicar es que si tú conoces a tu competidor directo e indirecto, tú puedes atacar mejor a tu mercado. Tú puedes competir mejor por tu cliente. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Más nada. ¿A quién admiras en tu sector? Y si quieres parecerte a ellos o quieres diferenciarte, esto tienes que definirlo. Porque cuando una pregunta trae trampa o esta pregunta que trae trampa te dice que tú quieres diferenciarte de esa persona a la que tú admiras, a veces te puede jugar en contra. Yo voy a traer a colación una de las marcas con las que yo trabajé sin mencionar nombres. Por ejemplo, yo trabajé con una marca acá en Venezuela que es una empresa de café, se dedica al café artesanal, pero café especializado. Y yo siempre los quise comparar o siempre quise como que ellos fueran el Starbucks de Venezuela, que ellos fueran como esta referencia internacional de Venezuela en el café, tal, yo no sé qué, pero nunca se me dio el hecho de que ellos pudieran aceptarse como el próximo Starbucks, pero dentro de Venezuela. Y esa falta de convicción llegó a que otros cafés llegaran a Venezuela a competir y ellos sí se convirtieron en el Starbucks de Venezuela. Hoy en día siguen promocionándose, hoy en día siguen vendiendo porque la verdad nunca dejaron de vender, pero sí llegaron otras marcas que decidieron pues ser el Starbucks. Entonces, aunque tú quieras conseguir tu diferenciación, tú tienes que conseguir tu diferenciación sin dejar de parecerte a lo que admiras, porque si lo que tú estás admirando te va a llegar a ti a perseguir. Y lo voy a decir con un ejemplo mucho más claro. Yo quiero dar conferencias y me encantaría ser como Brian Tracy y como Margarita Pasos. En ese punto yo me veo. Entonces, ¿qué cosas puedo imitar de ellos? Su postura, su forma de hablar, estudiar en este caso ventas, marketing, cómo ellos lo transmiten, cuáles son sus puntos focales, cómo, por ejemplo, en el caso de Margarita Pasos, yo estudio muchísimo, desde mucho antes de conocerla, pero ahorita yo estudio mucho la neurociencia porque me interesa ese tema. Y hoy en día lo manejo un poco más. Entonces, si yo quiero dictar conferencias como lo hace ella, yo tengo que interesarme por temas que hace ella. Obviamente yo voy a tener mi diferenciación, porque no soy igual a ella, tenemos diferentes vivencias y eso es lo que a mí me diferencia de ella. Pero muchas veces cuando nosotros comunicamos en un entorno real, no estamos comunicando lo que queremos. A veces somos una vil copia de lo que, de nuestra referencia, y ahí es donde hay que evitarlo. Por ejemplo, yo quiero llegar a donde ya está, pero no quiero imitarlo. Me explico, yo quiero llegar a donde está Brian Tracy, pero no quiero imitarlo. Quiero obtener lo bueno que ellos hicieron y pisar quizás donde ellos pisaron en algún momento, pero quiero tener mi propia historia. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Cada persona debe tener su historia, cada persona debe tener su camino a seguir, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con la pregunta número 13 para ir de bajada y es, ¿cuál es tu objetivo comercial para los próximos 90 días? Por ejemplo, hay personas que me dicen, Christopher, yo tengo este objetivo comercial y el objetivo comercial es, yo quiero crecer, yo quiero vender más. Y no, el objetivo comercial viene muy ligado a la siguiente pregunta que es un objetivo SMART.
pero voy a enfocarme en explicarte lo que es un objetivo comercial. Y el objetivo comercial debe tener nombre, edad, apellido, todo. O sea, voy a conformar uno aquí contigo. Yo quiero vender o yo quiero subir mis ventas alrededor del 80% en comparación al mes anterior durante los próximos 90 días. Ahí, en ese punto, tú estás definiendo un objetivo comercial. Un objetivo comercial tiene un número específico, tiene un canal de comunicación y tiene un plazo para cumplirlo. Todos los objetivos deberían de tener por lo menos estas tres cosas. Y si eso no existe, no hay un objetivo comercial. Tenemos una posible actividad por cumplir o un sueño que queremos cumplir, pero no es un objetivo. Un objetivo es una meta, es algo que tú tienes que alcanzar y tienes que colocarte un tiempo definido para alcanzarlo. Y nos vamos para el siguiente. El número 14 es el objetivo inteligente. ¿Sí? Son los objetivos SMART. Objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y tiene un tiempo definido. ¿Sí? Si nosotros no tenemos en cuenta que el objetivo SMART tiene que tener este filtro, o sea, si tu objetivo no pasa este filtro, difícilmente es un objetivo que se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque incluso lo va a poner de esta manera. Tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te ayude con un objetivo SMART, pero yo lo que recomiendo es que la puedas escribir a mano, porque eso te va a ayudar a pensar y a definirla tan bien que es imposible que no pase el filtro. Porque si tú dices que es un objetivo específico, tú la escribes y tú dices, yo quiero subir el 80% de mis ventas. Ok, tú subes el 80% de tus ventas, pero tú dices, ok, yo quiero subir el 80% de mis ventas en comparación al mes anterior. ¿Es medible? Por supuesto, porque no estás colocando algo descabellado. No es que estás pasando de ganar $500 al mes a ganar $50,000 al mes. No es algo descabellado, porque todo debe ser proporcional. Entonces, si tú quieres subir el 80% de tus ventas en comparación al mes anterior, ya tú puedes decir, bueno, mira, es completamente medible. Yo esto lo puedo cumplir porque ya lo he hecho. Entonces, luego tenemos que ver si esta meta es alcanzable. Es lo que te decía, tú no puedes subir de $500 al mes a ganar 50,000 sin una estrategia. Entonces, aquí en medible y alcanzable es donde tú tienes que evaluar cómo lo vas a hacer. Dentro de la misma pregunta o dentro del mismo objetivo, tú tienes que decir cómo lo vas a lograr. Luego, tenemos que evaluar si es relevante. ¿De qué te sirve a ti subir el 80% de tus ventas? ¿A dónde va dirigido ese dinero? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa plata? ¿La vas a reinvertir? ¿La vas a distribuir? ¿Vas a abrir un nuevo local? Dentro de un negocio, todos los objetivos son importantes, pero si no pasan el filtro inteligente, probablemente esa meta no se cumpla. Y ahora viene lo que para mí dentro de los objetivos SMART es lo más importante, que es el tiempo definido. ¿En cuánto tiempo tú vas a cumplir esa meta? Por ejemplo, tú vas a subir el 80% de tus ganancias en proporción a lo que ganaste el mes pasado. eh, lo vas a hacer durante 2 meses, por darte un ejemplo, medir 2 meses para subir el 80% de las ganancias. De hecho, yo conozco una de las empresas con las que trabajé que ellos subían objetivos inteligentes a nivel económico, a nivel de ventas, subían estos objetivos a nivel mensual y lo hacían con la aspiración de que todos sus trabajadores lograran subir un escalón. ¿Por qué? Porque si sus trabajadores lograban el 70% de la venta o de la meta, mejor dicho, si se lograban el 70% de la meta, ellos tenían un 10% en su aumento de sueldo. Si lograban el, creo que el 100% de la meta, ellos agarraban y te daban un bono extra. Y si cumplías más del 100% de la meta, a ti te daban un bono muy jugoso a nivel económico y tú podías vivir feliz, porque aparte de, estás escalando tu negocio. Entonces, es importante que dentro de las metas inteligentes, o mejor dicho, dentro de los objetivos inteligentes, tú puedes definir cada uno de estos. Voy a decir algo. Aunque tú se lo pidas a ChatGPT, Cloud o cualquier inteligencia artificial, tienes que tener en cuenta que es algo que tienes que pensar tú. La inteligencia artificial puede ayudarte a construir todo muchísimo más rápido, pero tú tienes que tener el criterio de que eso tú lo vas a poder cumplir. Eh, Palabra por palabra, vuelvo y repito, la inteligencia artificial te va a poder ayudar a desglosarlo, pero al final, quien tiene que
colocarlo eres tú. Por ejemplo, cuando McDonald's hizo lo de los $5 de Meal Deal, pasó todos los filtros Smart. ¿Por qué? Porque colocó un precio específico dentro del mercado, ventas por restaurantes medibles, alcanzable para la cadena porque ellos podían darse la oportunidad de poderlo vender, era relevante por la inflación que estaban viviendo y acompaña con la fecha de inicio y fin. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo voy a empezar esta campaña hoy y finaliza tal día, ¿sí? Entonces, todos los objetivos, todos los objetivos deben tener o deben pasar por por el filtro SMART. Luego vamos con la pregunta número 15 y ya vamos en bajada. ¿Cuáles son tus tres fortalezas reales como negocio? No como persona como tal, sino como negocio. Una fortaleza personal es ser apasionado, comprometido, soy una persona dedicada. Eso es una fortaleza personal. Yo aquí estoy hablando de las fortalezas como tal de tu negocio. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de tu negocio? Por ejemplo, el precio, dónde estás ubicado, eres competitivo, tienes la velocidad de entrega, eres, tienes experticia específico dentro del área. Por ejemplo, si eres un abogado, tú te especializas en criminología infantil, o si eres chef, te encargas de hacer solo comida asiática porque eres especialista en comida asiática. Entonces, cuando tú te especializas, tú dices, bueno, esta es una fortaleza para mi negocio. Yo entrego rápido para los que son de comida rápida o tienen restaurantes de comida rápida. Una de mis fortalezas es que yo te entrego en menos de 30 minutos, donde sea que sea la entrega dentro de mi rango de trabajo. Otra fortaleza puede ser una metodología propia. Por ejemplo, para de pool marketing existe la metodología de pool blitz. Es una metodología propia. Eso no existe en otro lugar. Es un sistema que yo creé para que tú puedas avanzar en tu negocio y que lo puedas escalar rápidamente, que aprendas a comunicar el ADN de tu marca como nadie ha podido crearla antes, y todo esto sin que puedas depender de mí para decirte constantemente que vas a publicar, porque la idea es que tú aprendas con tu propio criterio qué es lo que a ti te está funcionando y qué es lo que no. Todo esto acompañado de un programa que ya está probado. ¿Por qué está probado? Porque ya hay empresas a las que les funcionó. Eso es todo lo que hay que saber de esta metodología. Entonces nos vamos al último bloque, que es el bloque número 4, tu cliente ideal y tu proceso de venta. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles son las amenazas del mercado? Tu tráfico, conversión, cuál es tu buyer persona, quién es tu cliente ideal. Y vamos a ver las objeciones de ese cliente. Christopher, todo esto que tú me estás diciendo es súper necesario. Por supuesto que es necesario. Si no, no te lo estuviera diciendo, créeme. Entonces, ¿cuáles son las tres amenazas externas más relevantes para tu negocio hoy? Por ejemplo, vamos a hablarlo acá, porque esta es la pregunta número 16. Eh, son factores externos que no controlamos. Son factores externos que nosotros no podemos definir. Por ejemplo, eh, yo trabajo en el sector de la comida, ¿sí? Yo trabajo en el sector de la comida y el restaurante que está al lado mío bajó los precios. ¿Tú puedes controlar eso? No lo puedes controlar. Entonces es una amenaza porque tú no puedes controlar lo que está pasando. Tú no puedes controlar lo que hace tu competidor. Eso es una amenaza, ¿sí? Entonces son factores externos que te afectan. Cambios en el algoritmo, por ejemplo, también puede ser una amenaza, que el algoritmo de Instagram constantemente está cambiando y a lo mejor ya tú te acostumbraste a un formato, ya tú te acostumbraste a una forma de hacer las cosas. Cambio el algoritmo, es una amenaza porque tú tienes que adaptarte nuevamente. Entonces, nuevos competidores entrando al mercado es una amenaza, porque hay personas que van a abrir el mismo negocio que tú y ellos se van a convertir en tus competidores directos o se van a convertir en una alternativa a tu negocio. ¿Ves? Por ejemplo, no digo que sea completamente así, no, voy a colocar un ejemplo nada más. Colgate siempre se ha definido por blanquear tus dientes y ellos han sacado fórmulas y fórmulas para poder hacer que tú te blanquees tus dientes, que tengas una sonrisa 10 de 10. Pero hoy en día ha llegado una marca nueva al mercado
que de hecho yo conozco a las personas que la están trayendo. Y esta marca nueva en el mercado se dedican netamente a blanquear los dientes y ellos venden solo el producto para el blanqueamiento. Entonces tú te lo puedes aplicar en tu casa de 10 a 15 minutos, tal y qué sé yo. Y al final ellos se convierten en una venta, una solución alternativa a comprar las cremas de dientes de carbón activado de Colgate, porque estamos obteniendo un resultado, a una alternativa y que además es de un menor tiempo. Entonces, eso es una amenaza en el mercado, por ejemplo, para Colgate. Para ellos no, pues ellos son una marca que está llegando. Entonces, vamos ahora con el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola a Pepsi, tiene a Pepsi como amenaza directa desde siempre, pero su amenaza más inesperada fue propia. Usar la IA en sus campañas navideñas generó una reacción negativa del mercado, porque el algoritmo cambió. En el momento en el que la IA estaba en su punto épice, llegó un momento donde la gente ya no la quería ver. Y casualmente en ese momento, Coca-Cola lanzó una campaña con IA. Y ya la gente se había aburrido de utilizar campañas con IA. Aparte que iba un poco en contra de los valores, porque Coca-Cola siempre se ha definido por contarnos historias muy bonitas. Por ejemplo, aquí en Venezuela, las mayores propagandas de Coca-Cola era Santa Claus con la bebida de Coca-Cola en la mesa y la felicidad que tú vivías dentro de la familia. Entonces ya cuando tú cambias de eso a un nicho completamente hecho por IA, tú le estás diciendo a la gente que no es realidad. Y ahí hay un patrón que no encaja. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente cuáles son las amenazas reales dentro de nuestro mercado y que no necesariamente son decisiones que tomamos nosotros. Nosotros podemos ser una amenaza, sí, como le pasó a Coca-Cola. Ellos fueron su propia amenaza, no dependió de algo externo, pero la mayoría de las amenazas vienen de algo que no depende de ti. Viene de un negocio nuevo que se abrió, de que cambió el algoritmo de alguna de las plataformas, que la publicidad de tu competidor a lo mejor tiene muchísimo más presupuesto. O sea, todo eso son factores que tú no controlas y que si tú las reconoces, vuelvo y repito, si tú conoces el 80% de tu problema, ya tienes el 80% de la solución. O sea, de eso está hecha la prueba de fuego. Luego vamos, cómo llega alguien a conocerte. ¿Cuál es tu principal fuente de tráfico nuevo hoy? Para la mayoría de las cuentas, muchos negocios crecen por referidos sin saberlo. Un referido es una persona que le comenta a otra, esta marca es buena, a mí me gustó, a mí me funcionó, cómprala. Y eso es una dependencia, no una estrategia. Cuando tú dependes netamente de referidos, y aquí le hablo ya más a los emprendedores y emprendedoras, cuando tú eres netamente un referido, tú estás cayendo en la trampa de no saber cómo escalar tu negocio. Si tu única fuente de clientes nuevo es alguien que ya te compró, tú estás cayendo en la trampa y es un cuello de botella completamente visible, ¿sí? El contenido existe precisamente para crear una fuente de tráfico completamente alternativa. Crear videos, subir videos en redes sociales, flyer. O sea, la idea de crear una comunicación, de crear un ADN de marca, de tener esa exposición, es precisamente tener esa exposición que tú te mereces para poder consolidar negocios, ¿sí? Para poder cerrar ventas, porque ¿cómo llega un prospecto a tus manos? Conociéndote de alguna u otra manera. Entonces, lo importante es que tú no dependas del boca a boca para conseguir esos nuevos prospectos, sino que tú generes tráfico subiendo contenido a redes sociales. Ahí es donde está la pregunta, o ahí es donde se enmarca. ¿Cómo llega alguien a conocerte? Si tú tienes tus redes sociales optimizadas, un check, ya lo tienes listo. Pero si no tienes tus redes sociales optimizadas, hay que optimizarlas, porque si no, ¿cómo llega tu nueva audiencia? ¿Sí? Vamos con la número 18. ¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien te conoce y te compra? Esto define cuánto contenidos necesitas publicar. Porque si tu temperatura de tráfico es tibio, o sea, tú publicas y pasan meses para cerrar una compra, es porque no estás comunicando contenido de venta para cierre.
Entonces, ¿qué necesitas? Contenido que mantenga la temperatura del tráfico tibio hasta que él esté listo para comprar, porque tampoco lo puedes obligar, ¿no? Entonces, si es corto, necesitas más contenido de cierre, que era lo que te comentaba. No son las mismas estrategias. O sea, el contenido de tráfico tibio es un contenido que tú tienes que irle dando valor, agregándole valor, 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 hasta que él tome la decisión de comprarte. Y el contenido de cierre es un contenido de venta directa. Por eso era que yo les comentaba que en el nicho como tal, en cualquier nicho, tú necesitas todos los tipos de contenido. Ahora, porque es importante evaluar cuánto tiempo pasa en que entre un cliente te compra o no, precisamente por esto, porque te va a decir cuántas veces debes publicar y qué tipo de contenido debes publicar con más frecuencia. Y vamos por la pregunta número 19. Puedes describir a tu cliente ideal con nombre, edad, ocupación y dolor central. Fíjate algo, a mí no me sirve, o a ninguna empresa, mejor dicho, le sirve que tú digas, mi cliente ideal tiene de 25 a 45 años. No. O sea, ¿por qué? Porque tu cliente ideal es una persona. Esa persona tiene nombre, tiene apellido, tiene una edad definida. No es lo mismo que tú digas, yo le vendo a María de 25, yo le vendo a María, a María Rosa, el apellido es Rosa. Yo le vendo a María Rosa de 25 años. ¿Sí? A que tú digas, yo le vendo a una mujer, o sea, una mujer cualquiera, una mujer de entre 20 y 30 años. No estamos pensando como un estratega, porque cuando tú vas a nivel de venta, tú tienes que saber a quién realmente le estás comunicando. Una muchacha de 20 años no piensa igual que una de 30. Las necesidades son diferentes, de hecho. Entonces, tú no me puedes decir, yo le vendo a todas. No, tú le vendes a una en particular. Tú estás esperando que alguien en particular, un ciclo, te venda. Porque tú puedes venderle perfectamente a una de 25, pero estamos hablando de que tu contenido va dirigido a una de 30. Eso quiere decir que la de 25 que te llegó probablemente tenga la mentalidad de una mujer de 30. Eso cuando tú lo aprendes a definir a nivel de marca o a nivel estratégico, te lleva a construir un buyer persona, un perfil ideal. Tú vas a lograr entender que es muchísimo más fácil cerrar una venta porque esa persona va a sentir que tú le estás hablando directamente a ella, porque el tono de comunicación cambia. Y era como te lo estaba diciendo, o sea, no es lo mismo hablarle a una de 20 que hablarle a una de 30, y no es lo mismo hablarle a una de 30 que a una de 40. O sea, estamos hablando de que son al menos 10 décadas de diferencia por rango de edades, y cada una tiene necesidades diferentes. Cada una se hace las uñas diferentes, por darte un ejemplo. Entonces, eso te ayuda a definir muchísimo. Y aquí es donde entré, y por eso me he detenido tanto, porque es que aquí es evaluar todo. Aquí tienes que evaluar si María Rosa vive en una zona media, en una zona alta o en una zona baja. ¿Cuáles son los objetivos que ella tiene? ¿Cuáles son sus metas? ¿María Rosa tiene carro o no tiene carro? ¿María Rosa le gusta comer bien, fitness, o es una persona que come muchas hamburguesas? ¿Qué es lo que hace María Rosa en su día a día? ¿Por qué María Rosa no te compraría? Esas son las preguntas que definen, en este caso, todo este buyer persona. Y si tú me preguntas por qué es importante, tengo rato diciéndotelo. Cuando tú defines todo eso, tú sabes directamente cómo hablarle a la persona. Tu comunicación cambia por completo y llega un momento donde tú vas a decir, si yo lo digo de esta manera, esta persona va a sentir que es con ella. Y probablemente es que tardas menos en la parte del cierre de ventas, ¿sí? Y por último, está la pregunta de cuáles son las 3 razones por las que alguien no te compraría aunque ya te conozca, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 razones? Esta es la pregunta final y es la más difícil de responder, para ser completamente honesto. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a definir si es que tú tienes un precio muy alto, si la persona todavía no confía en ti lo suficiente, si no se entiende bien qué es lo que incluye tu paquete, tu mensaje, o sea, qué es lo que está faltando. Tiene miedo de que lo que tú estás ofreciendo funcione o no funcione, de qué es lo que estamos, cuáles son esas razones específicas por las que él no te compraría. Las objeciones que no resuelves en el contenido las estás
dejando que se resuelvan en silencio. Y el silencio casi siempre se traduce en que no hay ventas. Entonces, todo esto hay que responderlo. Por eso te decía, ¿por qué María Rosa no te compraría? Y si tú eres de las personas que vas adelantado en el tiempo y tú defines, por ejemplo, cuáles son las opciones de María Rosa, tú tienes estas respuestas ya dichas. ¿Por qué mi cliente no me compraría? En mi caso, un cliente no me compraría porque a lo mejor no conoce cuáles son los resultados de mi programa. Entonces ya yo tengo un cuello de botella mínimo que yo tengo que sustituir porque tengo que comenzar a subir testimonios de que hay personas a las que le ha funcionado mi sistema, a personas a las que le ha funcionado el entender este proceso. Entonces, hoy te entregué una herramienta muy poderosa que son estas 20 preguntas que si las utilizas bien, créeme que puedes llegar a conseguir el inicio de tu estrategia de marketing. Voy a aclarar que la inteligencia artificial, tú las agregas todas a la inteligencia artificial, ella te va a ayudar a construirlo. Pero si tú no tienes el criterio, la verdad es que la inteligencia artificial no va a hacer el trabajo por ti. Tienes que tener eso muy claro. Espero que lo hayas podido disfrutar, que sé que no has respondiste todas las preguntas de inmediato, a menos que le hayas puesto pausa al video, pero sí quisiera que te tomaras el tiempo para responderlas porque es un contenido completamente valioso y que es algo que no pues, está en internet en todos lados. Pocos te van a decir realmente dónde encontrar tu cuello de botella. Y si en algún punto quieres que yo te ayude a definirlo, puedes reunirte conmigo agendando en Instagram una cita uno a uno o próximamente voy a construir una página donde puedas responder estas 20 preguntas y la inteligencia artificial te va a ayudar a conseguir tu cuello de botella de forma rápida, concisa y precisa. Sin embargo, siempre voy a dejarte acá la importancia de tener criterio. Si hubo preguntas que me faltaron contestarte, si hubo preguntas que crees que tienes, déjamela en los comentarios. Yo leo absolutamente todo. Voy a estar muy pendiente para poderte responder. En el próximo episodio vamos a tratar de desglosar esto un poco más, dependiendo de la receptividad de este video. Y si no, vamos a seguir avanzando hacia la siguiente parte y es cómo convertimos estas 20 preguntas en nuestra estrategia de marketing. Por último, no puedo dejar de decirte que te suscribas al canal, que me dejes tu like, que me dejes un comentario si te gustó o no te gustó, si fue de utilidad para ti y si crees que esto te va a ayudar a potenciar tu negocio.